Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más en su canal Poeticando con Ledesma. Esta vez, en este bello espacio, la librería Rosario Castellanos, mandamos un agradecimiento al Fondo de Cultura Económica por brindarnos este espacio. En esta ocasión, estamos con el poeta Iván Cruz Osorio. Muchas gracias, Iván, por acudir al llamado. No, muchas gracias a ti por la invitación. Pues estoy muy contento y un poco sorprendido con tu obra, como te decía hace rato, ¿no? Voy a leer una breve semblanza tuya y comenzamos. Iván Cruz Osorio nació en Tlaxiaco, Oaxaca, en 1980. Es poeta, editor, crítico literario y gestor cultural. Estudió la licenciatura en Lengua y Letras Modernas en la UNAM. Actualmente es coeditor y editor de Malpaís Ediciones. Fundó y coorganizó Vértigo de los Aires, Encuentro Iberoamericano de Poesía en la Ciudad de México, del 2007 al 2011. Es becario del FONCA en el programa Jóvenes Creadores 2009-2010. Parte de su obra se encuentra en antologías como Cajita de Música, Poetas de España y América del siglo XXI, 2011. Cartografía de la literatura oaxaqueña actual, 2. Y Antología General de la Poesía Mexicana. Poesía del México actual de la segunda mitad del siglo XX a nuestros días. Y estamos poeticando con Iván Cruz. Iván, nacido en Oaxaca. Sí. ¿Y a qué edad te veniste para la Ciudad de México? Bueno, muy pronto mis padres me trajeron a la Ciudad de México, siendo muy niño. A mí me registran aquí en realidad en la Ciudad de México al año de haber nacido, casi al año de haber nacido. Y desde entonces yo creo que vivimos en la Ciudad de México, pero yo voy mucho a Oaxaca. ¿Tienes contacto con tu pueblo, con Tlaxiaco específicamente o en general con el estado? Tlaxiaco. Bueno, he recorrido el estado en distintos momentos, pero en la Mixteca oaxaqueña, que es donde está Tlaxiaco, he podido recorrer y evidentemente eso ha terminado por permear en mi obra en los aspectos sociales y políticos, ¿no? Por las necesidades. Claro. ¿Crees que en México existe un centralismo literario que margina a las entidades federativas? ¿O crees que las redes digitales han cambiado esa marginación? Bueno, desde luego que las redes han facilitado publicaciones, ya sea de vía electrónica o ebooks o libros que puedes descargar, pero para ser honestos, el centralismo de la Ciudad de México para todo artista, sea la disciplina que sea, pues es existente, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque aquí es donde se promociona más, se difunde más y los grandes lugares, en el caso de los escritores, para publicar, para difundir su obra, estén en la Ciudad de México. Claro. O sea, si hay centros ancilares, quizá podemos ver lo que pasa quizá en Monterrey, ahora en la Universidad de Nuevo León, en Guadalajara, de pronto en Chiapas, aunque esto ha venido abajo, ¿no? En la medida de que hubo un momento de gran esplendor por los grandes poetas chiapanecos que hubo, ahora eso ha venido a la baja, pero encontramos que finalmente todos nos reunimos en la Ciudad de México. Los autores que venimos de provincia nos terminamos reuniendo en Ciudad de México, ¿no? Claro. Siendo el faro de difusión más importante del país. Claro. Has hecho también crítica literaria, Iván. ¿Tú crees que el crítico literario y el poeta entran en conflicto a la hora de escribir o más bien crees que se alimentan mutuamente? Bueno, en mi caso yo creo que es complementario, porque como te mencionaba, mi poesía abarca temas políticos, sociales. Sí. Y para mí el ensayo es una vía también para canalizar mis inquietudes, que creo que no puedo lanzar al mundo vía poesía, lo hago vía reflexiones. Por ejemplo, he escrito sobre la historia de la poesía política y social en México en el siglo XX y me he dado cuenta que encontramos un paralelismo entre la historia con H mayúscula de nuestro país y la historia literaria de nuestro país. Caminan juntas y de pronto se encuentran, ¿no? Quizá lo más visible es encontrar a gente como Octavio Paz, ¿no? que tuvo ese sentir político, pero hubo más. Efraín Huerta, Jaime Reyes, un montón de gente desconocida o que estuvo en los movimientos políticos sociales de nuestro país, que son héroes desconocidos, ¿no? Incluso mártires desconocidos de
de nuestra literatura y de nuestra historia de los movimientos políticos en México. Claro. Oye, me compartiste un enlace de Descarga Cultura UNAM. Uh-huh. En esos poemas tuyos me parece que queda muy palpable como una erudición de referentes de mitología griega, este tema de la geopolítica también. ¿Tú crees que para escribir poesía es indispensable esta erudición académica o no? ¿Crees que también se puede hacer poesía de una manera más espontánea, menos erudita? Yo creo que para gustos hay colores. De pronto hay gente que lo hace de manera natural, expresando su sentir o su reflexión acerca de lo que está sucediendo en sus estados, en la migración, en cuanto a el asesinato de mujeres, quizás sin tener necesariamente un cúmulo de libros, un torrente de libros encima. Ahora, lo que te puede dar, creo yo, el tener estos libros, estas lecturas, es profundizar no solamente en el acto que está sucediendo en este momento, si murió una mujer o fue víctima de un feminicidio, por ejemplo en Ciudad Juárez, sino crear entonces no solamente un hecho testimonial, sino incluso convertirlo quizá en un hecho de que lo podemos mandar hacia los clásicos griegos, cómo se daban los asesinatos de mujeres, y quizá darle más densidad a lo poético. Yo creo que eso te puede ayudar, esa cantidad de libros, ¿no? Darle más densidad estética, poética a lo que tú estás tratando de transmitir. Por lo demás, cualquiera puede transmitir una emoción, un sentimiento. Quizá la pericia del poeta se dé al tener este cúmulo de conocimientos que lo antecedieron y esto que uno está viviendo y que convergen en un momento en que puedes darle una visión estética mucho más gruesa, mucho más fuerte. Claro. Creo que eso podría contestarte, pero cualquiera puede crear un poema de un momento específico. Y citando a T.S. Eliot, yo estudié letras inglesas, el gran poeta estadounidense, británico, él decía que finalmente el gran juicio de si un poema es pertinente o es bueno o es malo es el tiempo. El tiempo te dirá, si pasa la prueba del tiempo, dirá que finalmente funcionó o no, ¿no? Ni siquiera nosotros mismos en este momento podemos ser jueces de nuestra poesía. Podemos decir es muy bueno, pero quizá en 100 años, cuando ya no estemos, a nadie le interese, ¿no? Claro. Pero ¿considerarías que algunos escritos con pretensión poética pudiera decirse eso no es poesía o esa poesía es muy mala? Bueno, ¿O consideras que esos juicios no son justos? Hay cosas que, por ejemplo, uno puede leer y decir, cojea mucho, ¿no? O es un primer intento, o es muy simple, la emoción está muy desbocada, pero es como la pura emoción, no nos está dando nada poético en el sentido de atmósferas, en el sentido de metáforas, o en el sentido de una emoción que pueda transmitirlo incluso con lo conversacional o con lo coloquial, ¿no? Yo creo que tenemos poetas coloquiales y conversacionales maravillosos como Jaime Sabines. Claro. Jaime Sabines de pronto con poemas muy coloquiales, muy conversacionales, podría estarte platicando una historia, pero de repente te daba la vuelta poética, porque era un experto en no darte ninguna metáfora de pronto darte la vuelta y decir, aquí está el poema. Claro. Pero yo insisto, o sea, sí tenemos que leer, los poetas o todos los que nos dedicamos a la literatura, creo que tenemos la primera obligación de ser devoradores de libros. Sí. Y sobre todo ensayar muchísimo los poemas. O sea, nunca quedarnos con una primera versión, sino seguir insistiendo. El poema lo puedes cachar de una, pero cuando lo refinas, como diría Ovidio, un clásico latino, lo tienes que pulir, como con piedra pómez o como si fuera una escultura. Hay que pulirlo. Yo creo en eso, yo creo en pulir tu poesía como pules una escultura. Creo en ese trabajo, ¿no? Tu materia prima es la palabra, trabajas con ella. Claro. Vi hace poco un meme que decía, si tu texto es comprensible, entonces no es poesía. Entonces hay como esa idea de abigarrar demasiado las cosas. Sin embargo, por ejemplo, el propio Sabines, pues es allí como esta
facilidad de comprensión, ¿no? El mismo Sabina decía que empezó a dudar de su poesía cuando vio que la sala Nezahualcóyotl estaba abarrotada en una presentación y creo que se quedaron, no sé si 1,000 personas fuera, ¿no? Claro, Entonces, claro. ¿qué piensas al respecto? Bueno, lo mismo, o sea, yo creo que hay poesía de todo. Y, por ejemplo, poniendo de nuevo de comparación con Sabines, pues en la época de ellos era Sabines, Huertas, Octavio Paz, ¿no? Sí. Por lo tanto, Octavio Paz era el poeta ininteligible, el místico, el misterioso, su poesía era muy abstracta de pronto, ¿no? Sí. Yo creo que él traía gente o atraía lectores que tenían esas inquietudes en que la poesía podría ser solamente la metáfora, la búsqueda de la atmósfera, de la búsqueda de las comparaciones, o más oscura, ¿no? Más abstracta. Y Sabines, por su lado, pues tenía sus lectores que eran lectores más sensibles, aspectos del día a día, que incluía el amor, el desamor, leer el periódico, ir por la calle, ¿no? O sea, poesía más en el piso, más en el suelo, Coloquial, más cotidiana, coloquial. ¿no? Y teníamos a un Efraín Huerta, por ejemplo, que era un poeta que se debatía entre lo político, para aquellos que le gustaba la poesía política, el poema amoroso, pero no un poema amoroso sensible o que se dividía entre el rechazo de la amada o la amada vista como una maldita, no sé, sino era más un asunto de estar en el arrabal o estar a ras de piso y comprendiendo que la vida era más complicada que el odio y el amor, ¿no? O el odio y el cariño simplemente, que había muchos grises, y en la política también lo demostraba. Entonces yo creo que en nuestro tiempo eso se ha atomizado incluso. Ahora vemos poesía muy cargada hacia un tipo de barroco, ininteligible, no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Otra muy simplona en que tú lo que les dices, esto es como una canción de amor de alguna banda de pop cualquiera, ¿no? Claro. Para gustos hay colores, pero yo siento que un lector de poesía, por la naturaleza que te implica, y lo que te puede contar cualquier lector, que la poesía es más difícil, ¿no? Pero precisamente porque la poesía va hacia la reflexión, va hacia una profunda reflexión. Lo que la novela te puede dar en un capítulo de 30 páginas, el poema te lo puede dar en una cuartilla, una página, 2 páginas, ¿no? Claro. Por esa condensación y esos profundos golpes que te da. Como síntesis, ¿no? Sí, y como decía el poeta Max Rojas, también mexicano, el poema te da el chingadazo, ¿no? O sea, te da un golpe, gana por golpes, ¿no? O no es poema. Ya. Y en el caso, pues lo decía también Cortázar hablando de la novela y el cuento, ¿no? Que la novela gana por la vía de los 12 rounds, o sea, por la vía larga, por decisión. En cambio, el cuento gana por nocaut. Yo pondría también ese símil con la poesía. La poesía está obligada a dar ese golpe, ¿no? Ese knockout, si no, no está funcionando como poema. Ahora, cada lector tiene un bagaje cultural. Quizá a mí, como lector, yo lea lo que parece una canción pop y te diga, bueno, esto no es un poema. Pero en cambio lea otras cosas que se meten más en la mitología prehispánica o griega, o que se meta más en la literatura, no sé, estadounidense o mexicana de los años 60 y diga, eso me gusta, eso me parece muy interesante. Más. Exacto. O sea, yo creo que el poeta o el lector de poesía se va complejizando, se va haciendo más complejo, buscando cosas más complejas, no tan simples, Claro. poco a poco. Oye, ¿y tú en qué momento te diste cuenta que era tu camino escribir poesía? ¿A qué edad, digamos? ¿En qué momento de vida? ¿Dónde estabas? Bueno, en realidad mi familia son comerciantes, o sea, llegan acá a la Ciudad de México y son comerciantes en distintos oficios, ¿no? Yo creo que esa era mi ruta natural, diría yo. O sea, llegó un tiempo quizá cuando yo estaba en la preparatoria, yo estoy en la preparatoria número 1, que ya para ese momento ya no estaba en San Ildefonso, sino en Xochimilco, como estás todavía hasta la fecha en Xochimilco. Y ahí, en realidad yo ya en la secundaria leía mucho, pero en la prepa leía más, y en la prepa me volví más un
un ratón de biblioteca. Me gustaba mucho la filosofía, el existencialismo, leía mucho a Sartre, a Camus. Eso me resolvía muchas cosas en ese tipo. Y lo que yo leía de literatura era cuento, me encantaba. Y el género que me gustaba era el terror. Entonces yo leía a Edgar Allan Poe, a Lovecraft, incluso a Stephen King, que yo creo que fue el primer autor que a mí me agarró, ¿no? Más novelistas entonces, Claro, ¿no? ¿no? Cuentistas. Stephen King me agarró muchísimo. Yo leía mucho Carrie, Cementerio de Mascotas, etcétera, ¿no? Lo que luego hemos visto en películas. Y de ahí ascendí a Lovecraft, a Edgar Allan Poe, y con Edgar Allan Poe me gustó mucho su poesía. Y ahí empecé a leer poesía. Sucede que cuando estoy en esa época mueren muy cercano en tiempo tanto Octavio Paz como Jaime Sabines. Okay. Ellos mueren, no sé, con un año de diferencia en el 97, 98, por ahí. Y es cuando yo empiezo a leerlos. Digo, bueno, esta gente son escritores mexicanos, yo no he leído escritores mexicanos. Y empiezo a leerlos a ellos, empiezo a leer Efraín Huerta. Y yo lo primero que empiezo a escribir por imitación son cuentos de terror. Okay. Y lo que termino por escribir también por imitación, porque me gusta el trabajo poético de ellos, tanto de Paz como de Sabines, como de Huerta, como Rubén Bonifaz Nuño, Eduardo Lizalde, otros autores, José Emilio Pacheco. O sea, todo eso se fue concatenando porque me gustaba leer. O sea, el hábito de la lectura lo tenía. Entonces iba descubriendo autores y me gustaban sus estilos. Y empecé así a escribir, por imitación. Pero eso yo creo que se da ya en la preparatoria. Justo se da en el tiempo de decidir qué quería estudiar. Y me decanté por letras inglesas porque me gustaba mucho el inglés y decía, bueno, creo que la literatura hispánica la puedo ver de otra manera, en la misma universidad, pero con optativas, y dedicarme a letras inglesas pues me abre otro camino de trabajo, etc. Y así sucedió. O sea, me toca la huelga del 2000 de la UNAM, 99-2000. También ahí hay un momento de paro, también mis estudios, y bueno, pero yo tenía como muy decidido que lo quería hacer, y bueno, ya en la universidad yo tenía muy claro que ya escribía poesía por un lado. También contribuyó mucho que yo gané un premio de poesía de las prepas de la UNAM. Okay. Entonces eso fue como, mira, un impulso. a alguien le dan dinero por hacer esto. Un estímulo, sí. Entonces ya dije, bueno, adelante. Y ya, o sea, la verdad me dediqué a traducir ya en la carrera, o sea, sí me dio otras vías, y de ahí también la edición de libros. Claro. Eres un poeta muy joven. No obstante, la pregunta sería, si te lees a tus poemas de juventud, puedes establecer como una crítica y decir, ay, o sea, ¿hay una evolución en tu escritura o crees que no hay tanto esa diferencia? Yo soy muy crítico con lo que escribo, o sea, a la fecha es que he publicado 3 libros de poesía. Y cada libro me ha tomado cierto tiempo, que es el que menos tiempo me tomó fue el primer libro, que se llama Tiempo de Guernica, que hablaba justo de lo que estaba sucediendo, las matanzas que había dejado Zedillo en aquella época, lo que había pasado tras la caída de las Torres Gemelas y que se decanta hacia las invasiones de Afganistán e Irak por parte de Estados Unidos. Era lo que lo tenía mucho en mente. Y bueno, en esa época pues todos estábamos metidos políticamente, hablando de mi generación, pues yo estaba en la prepa cuando se da la huelga de la UNAM. Bueno, desde la prepa participábamos en la huelga, ¿no? Entonces hubo un montón de cosas que nos salían, que en aquella época nos convocaban a las calles, salíamos mucho a las calles y antes no había, en esa época justo no había redes sociales, estábamos a punto que aparecieran, pero todavía no había. Y la calle era la manera de mostrarte, ¿no? Las pancartas, todos nos esmerábamos en hacer pancartas enormes y que dijeran todo, ¿no? Pues en sí termino resumiendo toda esa época en lo que escribí en ese primer libro. Tal vez por eso le tengo mucho cariño, porque encierra lo que yo ideológicamente y políticamente pensaba y sentía que estaba sucediendo en el país. Además lo hacía en un estilo que son poemas breves, que se llama epigrama. El epigrama son poemas breves que en realidad inician como epitafios en las tumbas en la antigua Grecia y luego en Roma, y lo recogen como un género literario
tanto Catulo por parte de los griegos y en el caso de los romanos, pues gente, pues varios personajes, pero sobre todo Marcial, ¿no? Y hasta ahora tenemos grandes epigramistas en México. Entonces son poemas muy breves que tratan de ser muy sintéticos acerca de lo que estaba pasando. Entonces yo creo que le tengo mucho cariño y siento que no peco de verborrea por eso. De pronto, en mi segundo libro, que intento ya poemas de largo aliento, si digo, no, aquí me pasé, esto mejor lo quito, porque ya eran poemas largos, ¿no? Sí, entonces era más fácil caer en la verborrea o en la repetición. Pero en el primer libro le tengo mucho cariño, yo creo que por eso, porque en realidad trataba de ser muy sintético. Como tipo haikus, por ejemplo, ¿no? Sí. Que bueno, ahí está como traducción occidental de los haikus. Exactamente. ¿Te parece que vayamos a una primera sesión de lectura? ¿Cómo no? Comenzamos contigo. Y yo me arranco al final. Excelente. Pues justo este libro de Tiempo de Guernica, que se publicó en el año 2005 por Editorial Praxis, leeré algo que yo creo que es muy actual con lo que está pasando ahorita entre Irán e Israel y bueno, Rusia y Ucrania. Y dice así, Tiempo de Guernica 6. Al contemplar su muerte en vivo y en directo, las 24 horas del día, se perfecciona el exterminio. No estás muerto, lo sabes. Cuando te extingas, te lo dirá el televisor. Tiempo de Guernica 8. Y se llama Coma Irak, coma, porque la idea era como seguiría otro país, ¿no? Ok. No hace falta explicar con sintaxis los colmillos de la fiera, ni con esta tinta la sangre de la víctima. No hace falta recitar poemas, ni siquiera escribirlos rabiosamente contra el escritorio. Hace falta el silencio en la pluma, en las vísceras, en los versos. Hace falta cerrar los ojos, cerrarnos los unos a los otros los ojos, como a los muertos. No somos mejores ni distintos a nuestros padres y abuelos. No hay por qué sentirse superiores. Ni la internet, ni los autos aerodinámicos, ni el teléfono celular nos distinguen del telégrafo, de las carretas tiradas por mulas. Como ellos, hemos venido a morir, a irnos sin dejar huella, a hacerles compañía en el fracaso. ¿Para qué simular? Pretender enroscar corchos en las arpas, lamer el uno al otro las heridas, expresarnos en palabras hasta la cursilería, si ya fieras, carnívoros de por sí, nos masticamos golosamente entre las muelas. Y esta es la coda final. Por favor, no dramatice, ya ha vuelto la calma, todos han hallado su lugar y toman asiento discretamente. Será mejor que se habitúe, seguir de pie, desentona. Muchas gracias, Iván. ¿Tú crees que, para mí siento que el mundo de la política es casi siempre una tragedia, ¿no? En casi cualquier contexto, pero hay momentos más críticos, de mayor crisis o de menor crisis. ¿Tú crees que estas crisis generen mejores movimientos artísticos? Yo creo que son revulsivos, porque la sociedad como tal encuentra el momento del río revuelto. Es decir, los políticos terminan estando más interesados en otras cosas que están sucediendo afuera, tratando de cubrirse las espaldas, pero también descuidando otras. Y es ahí donde la imaginación en este río revuelto se prende, se vuelve una manera de salir hacia otros rumbos, hacia otros canales. Yo creo que en mi época y en mi generación hubo gente que a partir de lo que estuvo pasando en el país en esos años, también sobre todo en la época de Felipe Calderón, entre Fox y Calderón, que fue una época en que nosotros empezamos a descubrir o a quitarnos el velo de las matanzas ya civiles, ¿no? No solamente que era la represión del Estado contra ciertos grupos, ¿no? No sé, como pasó en Acteal o
o en Aguas Blancas o lo del movimiento del 68, sino que ya eran civiles, criminales, el crimen organizado contra el crimen organizado, y ya había los muertos en medio que no tenían nada que ver. Nos empezamos a encontrar de frente pues una realidad que nos topó las narices, ¿no? O sea, nadie hablaba de eso. Sí. Y de pronto tuvimos que hacerlo porque la realidad nos cayó en la nariz, ¿no? Entonces, de eso pueden salir expresiones artísticas, yo creo que muy interesantes, las hemos visto. Creo que en la novela, en el teatro incluso, Sí. en la poesía yo creo que también. En el arte visual o en el arte plástico yo creo que he visto trabajos muy interesantes también, de artistas yo creo que también muy interesantes. No sé, Santiago Solís Montes de Oca, Santiago Robles, Roberto García Ortega, o sea, que son jóvenes además, que están sacando trabajos muy estremecedores, con técnicas muy diferentes a las que tenían los maestros de la pintura mexicana, ¿no? Que finalmente la plástica mexicana es palabras mayores. Muy ¿no? vasta, sí. Entonces yo creo que de ahí están explotando, están saliendo expresiones con técnicas distintas, queriendo darle la vuelta de tuerca, siendo autocríticos. Yo siempre he pensado que no basta solamente mostrar un rostro del martirio o el martirologio que se sufre. Hay que tener la inteligencia como artistas de darle la vuelta, sea la autocrítica, sea el humor negro, sea el humor ácido, de alguna manera, dar la vuelta de tuerca al simple hecho de mostrar víctimas, porque entonces no estaremos pasando más allá de una fotografía que mostrar un momento terrible, ¿no? Claro. Que hay miles de fotografías así en este país. Entonces, bueno, que también tienen su técnica para mostrarlo, claro, pero yo creo que en todo aspecto artístico debe haber un momento que dé la vuelta de tuerca en decir, está esto terrible, pero a partir de esto terrible surge por tal cosa, o te ríes de eso de una manera muy inteligente, pero todo eso es habilidad del artista, saberlo hacer. Claro. No solamente aventarte una perorata de por qué está mal algo. Sí. Iván, en un mundo hiperconectado, hiperestimulado, donde el lenguaje de pronto se banaliza en las redes sociales, ¿qué batallas consideras que debe dar la poesía para no volverse irrelevante? Bueno, yo creo en ese caso que desmarcarse de ciertas cosas al que la poesía le daban cabida antes, ¿no? Que era ser como discursiva, emprender como estos poemas de, no sé si te acuerdas, Por mi madre bohemio. Sí, ¿no? claro. O sea, de pronto ocupar la poesía para todo, ¿no? Como antes se hacía, la poesía era la manera más elevada y límpida del habla, ¿no? Entonces, sí. Para toda comunicación entraba un poema, ¿no? Así es. Yo creo que evidentemente, como bien lo dices, pues la poesía ha venido perdiendo esos campos, y yo no digo que esté mal, incluso yo digo que está bien, pero yo creo que, por ejemplo, debemos de ocupar espacios como el meme, que es algo que mencionamos mucho de pronto. La poesía puede entrar al meme. ¿Por qué? Porque la poesía también es muy filosa, hay poemas muy breves que pueden entrar a ese tipo de lenguaje, ¿no? Entrar al TikTok, entrar a otros espacios, a otras plataformas de expresión. Usarlo a favor, más que pelearnos con eso. Exactamente. Y no ir con el poema largo a leerlo a TikTok, porque el TikTok no está para eso. No pega, claro. Hay que saber jugar con el TikTok. He ahí el secreto, pero incorporarse a esa manera de lenguajes actuales, ¿no? El TikTok, YouTube, el meme, o sea, los trends, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que aprender a utilizar esos lenguajes y no desde la soberbia decir, no, eso es para gente inculta o para gente ignorante. No, para nada. O sea, todos nosotros estamos incorporados a esa sociedad que vive eso, ¿no? Que trabaja con eso y que ve eso, ¿no? O ve el fútbol, o ve todos estos grandes eventos culturales, ¿no? O nos gustan los conciertos, no sé, de Rosalía o de, no sé, Peso Pluma, pero puedes hacer canciones, puedes hacer poemas imitando a Peso Pluma. O sea, hay muchas maneras de darla. Bueno, es finalmente lenguaje. Adaptarnos a los nuevos tiempos también. Y nuestras armas son el lenguaje.
¿no? El lenguaje, exactamente. Entonces, hay maneras de incorporarse o darle la vuelta a eso. Yo creo que hay mucha reticencia por mucho ego, ¿no? Mucho... Algún cierto de prejuicio, sí, tal sí, vez, ¿no? prejuicio. Que nos impide adaptarnos y yo creo que hay fluir con yo lo creo que que está pasando. las nuevas generaciones lo están haciendo, ¿eh? O sea, Sí. autores que no sé, que nacieron en los 90s o cercanos ya a los 2000, no sé, 98, 99, yo creo que ya están trabajando eso, incorporando el reggaetón, incorporando, no como citábamos antes a los clásicos, creo yo, o también lo pueden hacer, pero también criticándolos, ¿no? Y eso para mí es, pues bien, para mí está perfecto. O haciendo TikToks donde imitan esto burlándose, pero a partir de la palabra. Claro. Digo, claro, está Finalmente genial, la háganlo. inteligencia está ahí también, la sensibilidad puede estar ahí también. Puede, ¿no? Puede no estarlo, pero también está a veces. son finalmente formatos que se les puede Y yo creo llenar de un que, contenido variado, ¿no? claro, y yo creo que finalmente son lenguajes más cercanos a ellos, ¿no? Sí. O sea, que sea para mí el reggaetón o este tipo de cosas, para nosotros sea ya muy lejano, ¿no? O sea, en el sentido de, evidentemente me costaría mucho detenerme a escuchar eso, pero ellos sí lo escuchan, Sí. y entonces sí podrían saber cómo darle la vuelta, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay chavos muy jóvenes, no sé, de 20 y pocos años que están haciéndolo. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien. Iván, tu trabajo como editor, ¿cómo te has desarrollado ahí? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que específicamente te gusta más de la edición? Bueno, yo empiezo en la edición tomando cursos de edición, todavía siendo estudiante de letras inglesas en la UNAM, y muy pronto dije, esto es lo mío, o sea, a mí me gusta editar. Teníamos con otros amigos en la facultad una revista que se llamó Viento en Vela, que duró 6 años aproximadamente, y que tuvo... ¿Independiente o parte de la universidad? No, independiente, que tuvo yo creo que números muy interesantes. Fuimos de los primeros en hablar de Roberto Bolaño y los infrarrealistas. Estamos hablando del año 2006. Bolaño murió como en el 2005. Sí. Entonces, creo que fuimos de los primeros a sacar una revista monotemática sobre todo el infrarrealismo. Bolaño, Okay, con entrevistas sobre Bolaño, sobre Papasquiaro, etcétera, José Vicente Anaya. Entonces hicimos un número muy interesante tanto en lo gráfico, porque teníamos fotografías que nos habían dado José Vicente Anaya, teníamos entrevistas que hicimos, y la propuesta gráfica ya entonces era muy interesante y nos gustaba mucho a nosotros tener una propuesta gráfica que tú vieras la revista y dijeras, ¿qué es eso? ¿No? Quiero verla. Y apostábamos mucho a eso. Tuvimos un número también sobre Juan Rulfo muy interesante. Entrevistamos a gente muy, muy importante, ¿no? Sobre Pedro Páramo, etc. Entonces yo creo que fueron números muy buenos. Y después la ruta natural para nosotros fue dejarla de hacer revista, porque ya no estábamos en la facultad, necesitábamos un poco más de tiempo, y hicimos una editorial que se llama Malpaís Ediciones. Vigente actualmente. Vigente. Malpaís Ediciones va a cumplir 15 años de existir. Ya no se sacan tantos libros al año, yo creo que estaremos sacando 1 o 2 libros al año, pero yo de ahí me desprendo para crear un sello que fuese mucho más rápido, mucho más flexible, y con una curaduría mía, ¿no? Acerca de la poesía, del ensayo, de la novela que estuvimos publicando. Y esta editorial se llama Dogma Editorial y tenemos 3 años con ella. Y de ahí hemos sacado algunos libros, yo creo que muy interesantes, tanto de autores ya con gran trayectoria en México y Latinoamérica, como Roque Dalton, por ejemplo, como jóvenes, yo creo que van encaminados a una trayectoria importante de nuestras letras, ¿no? Jóvenes que tienen 30 y tantos años que ya están haciendo una estela estética, yo creo que notable. ¿Qué parámetros usarías como para seleccionar a un autor y editarlo, digamos, más allá de la calidad literaria, algún otro, no sé, temáticas o...? Es que yo creo que ahí, en los principios de la editorial está muy claro que tanto los materiales que nos interesan mucho son los que tanto estética como socialmente tienen algo que decir, ¿no? Okay. Es lo que principalmente nos interesa, no porque no lleguemos a otro tipo de materiales y no nos guste publicarlos, pero principalmente son estos.
Y yo creo que es el tipo de material que llega a nosotros, que nos envían los autores para dictaminar, y en la curaduría misma que yo puedo hacer, pues voy viendo en distintos países latinoamericanos, incluso de Estados Unidos, he tenido la suerte de ir viendo estos autores con características que algo tienen que decir de su sociedad, de su barrio, de su raza, de su país, y que estéticamente lo están haciendo muy bien, ¿no? Y a partir de eso vamos así calendarizando los libros que vamos sacando durante el año. Este año yo creo que es uno de los más relevantes. Bueno, ya estamos en la mitad del año y hemos sacado 11 libros en 6 meses. 11 libros, wow. Y yo creo que ahí hay un crisol de autores muy relevantes. No sé, pues te decía Roque Dalton, te decía José Vicente Anaya, ex infrarrealista, que sacamos una trilogía su trilogía de libros, sus 3 libros más relevantes. También está Elizabeth Neira, Eli Neira, que también poeta chilena, performance, que es de estas autoras que yo te digo que están en un momento de producción muy relevante. Yo creo que han dejado ya una huella en los autores de su generación, en el resto de los autores de su generación. También Marianela Saavedra, argentina, que tiene un libro que se llama Poesía Gorda, que pone el tema de los cuerpos distintos o no hegemónicos en la poesía latinoamericana, ¿no? Okay. Es quizá el primer libro, o uno de los primeros libros que pone esto como bandera, ¿no? Sí. Que por ejemplo aquí están, ¿no? Bueno, Poesía Gorda. Poesía Gorda, Marianela Saavedra. ¿Ella es de dónde? Argentina. Argentina. Acá tenemos Roque Dalton. El amor me cae más mal que la primavera. Roque Dalton, por ahí. Y ese es un inédito, porque Roque Dalton es el libro, es de sus últimos libros, y solo salió publicado en El Salvador en sus obras completas, en el tercer volumen de sus obras completas, pero en El Salvador. Pero como libro solitario es la primera vez que sale. Max Rojas con una parte de la poesía de ese libro, que es el poema más largo, es solo un poema dividido en 25 libros, que es el poema más largo de la lengua castellana. ¿Ah, sí? Este es Cuerpos 11, son 25 partes, y ese es tan solo los Cuerpos 11. El vitriolo que se hunde en los espejos, Cuerpos 11, exacto. Max Rojas. Ok. ¿Tú crees que la poesía debe tener una misión subversiva necesariamente o...? No necesariamente, pero yo creo que toda gran poesía subvierte algo. O sea, cuando hablas del amor bien, o sea, en el sentido poético, estético, estás rompiendo en algo. Yo siento que, por ejemplo, Jaime Sabines, para seguir con este ejemplo que creo que mucha gente lo puede tener como referencia de lectura, yo creo que cuando Jaime Sabines habló de la muerte, por ejemplo, en algo sobre la muerte del mayor Sabines, estéticamente la rompió, como dijéramos. Sí. ¿Por qué? Porque juntó las letanías consabidas de cada que muere un familiar, vamos y las rezamos. Al mismo tiempo, con una visión sobre su padre muy entrañable, muy fuerte, muy, muy querida, sobre el personaje que fue su padre. Entonces terminó haciendo concatenó un rosario sobre la muerte tan profundo, que es un poema sobre la muerte que todo el mundo lo lee, ¿no? O sobre el amor, tiene poemas tan bien hechos, tan bien agridulces, en que el amor no es cursi, sino el amor también puede ser desagradable como la mierda, ¿no? O sea, puede ser muy desagradable también el amor. Y él lo sabe combinar y concatenar también en un solo poema, que lo rompe también, rompe el esquema. Yo creo que esa es la misión de cualquier escritor, o sea, que cuando trates un tema, estés rompiendo con algo. Claro. Eso es una subversión. No necesariamente una subversión política. Exacto. Es una subversión estética. Claro. Y ahí, o sea, hay ahí los temas que subvierten el orden. Para mí, los libros o las novelas o los cuentos o la poesía que subvierte un orden, eso me interesa. Eso, muy bien. Por eso la pregunta, porque sí pienso que esta parte subversiva
te interesa, y estuvimos hace rato con Eli Neira y bueno, también ahí hay una vocación muy subversiva, ¿no? Sí, total. Que se vuelve muy interesante. Es muy poderosa su poderosa, poesía. exactamente. Dislocación del Macho de Mario Frausto Grande, otra publicación de Dogma Editorial. Que ahí iniciamos una colección que se llama Digo lo que amo, en homenaje a uno de nuestros grandes poetas LGBT, que fue Abigail Bojorquez, que murió en el 1995. Es el primero, ahorita estamos por publicar el tercer libro de esa colección. Y yo creo que, hablando de esta subversión del orden, ellos ahorita están haciendo una subversión de varios órdenes muy interesantes, porque estéticamente, poéticamente están haciendo cosas muy interesantes y bueno, también socialmente lo han venido haciendo. Tu top 3 de poetas vivos. Muy complicado. Te puedo decir, yo creo que yo lea y que acudo mucho y que están vivos. Acaba de morir uno, fíjate, el día de ayer. Así. Un poeta venezolano que se llamó Juan Calzadilla, murió el día de ayer, a los 95 años, o sea, vivió mucho. Pero bueno, hasta ayer todavía estaba vivo. Pero bueno, es un poeta que yo leo y que me gusta por la brevedad. Es un poeta muy breve, pero que desarma todo lo que toca con el humor. Me encanta que el humor negro, el humor ácido, cuando tienes ese elemento, yo creo que es muy fácil que es complicadísimo tenerlo, pero cuando lo tienes, puedes desintegrar cualquier orden, ¿no? Bueno, él sería uno, pero bueno, está Ida Vitale, que es una poeta que yo leo, una uruguaya poeta. Okay. De los mexicanos que todavía viven, pues yo te podría decir que yo creo que Francisco Hernández, un poeta que yo leí mucho en la universidad y que a mí me gusta mucho. Yo creo que él todavía es un poeta que a mí me dice mucho. Y yo creo que lo dejaremos por ahí ahorita. Pero así de poetas, yo creo que vivos, yo creo que ellos me han dejado muchas enseñanzas. Y yo creo que finalmente en la poesía, afortunadamente, o en la literatura, a mí se me hace, por ejemplo, muy vivo Homero, ¿no? O sea, claro, actual, ¿no? o Dante, ¿no? O sea, yo soy un gran lector de la Divina Comedia, me encanta la Divina Comedia. Es lo que te decía, tus poemas de Descarga UNAM son muy vinculados a Homero, yo diría. O El Paraíso Perdido de John Milton, soy un gran lector de ellos. O sea, me encanta esta figura de pronto de Satán o el diablo o el mal, cómo lo trataban ellos sin de esta manera pudibunda que tenemos nosotros de pronto, como de eso es lo peor o eso es lo malo. Ellos incluso, John Milton veía a Lucifer como el primer gran libertador que se alzó contra la tiranía de Dios, ¿no? Entonces, bueno, cosa que finalmente lo llevé a un juicio en su época, ¿no? A un juicio legal, ¿no? Entonces, yo creo que están ahí las grandes obras, estamos ahí para abrevar de ellas, ¿no? O sea, decir, yo solo leo, por ejemplo, esto hablando de un caso que yo de pronto me topo en los talleres, que dicen algunos talleristas, no, yo solamente leo autores clásicos, ¿no? U otros que dicen, no, yo solo leo autores vivos. Yo decía, te limitas ambos solito, están ¿no? mal, ¿no? O sea, sí, tenemos claro. tanto que leer y tanto los que están muertos han dejado tanto para seguir aprendiendo como los que están vivos, porque finalmente nos espejeamos con los que están vivos, ¿no? Pues si te parece vamos a ir cerrando con ¿Cómo no? La segunda lectura. Esta me la voy a aventar yo y espero que salga bien. Este poema de Iván Cruz Osorio con título 3.14.15.92. Todo es pequeño e incontestable. Todas las células, todos los caudillos agonizan sin remedio. Los telescopios han perdido su órbita. El dolor seguirá girando sobre su eje hasta desplazar al Sol y los planetas. Todo ocurre como una revelación freudiana. Las artillerías bolcheviques cantan sobre el horizonte difunto. La revolución se ha roto como un maleficio.
se camina a solas la exacta latitud de la vida. No hay quien tome tu mano del siglo XXI. La civilización, los saltimbanquis, los sindicalistas, todo ha muerto. Con saña y regocijo, las imágenes se derrumban como un dique roto. Edificios, vías, trenes subterráneos, quien oficia la clandestinidad en las ciudades del odio. Escucho bramidos toda la noche como si la mano de la madre del muerto fuera la mía. Un mundo muerto me da los buenos días y yo asiento y pido auxilio y me conmuevo porque solo permanece el vacío. La sensación de que todo es blanco e interminable, de que somos objetos que mugen su ruido oscuro, su escalofrío vastísimo, el sentimiento de que lo inútil domina todo. Iván, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un verdadero placer tenerte en esta plática. Creo que eres un referente para la poesía mexicana, un referente para la edición. Gracias. Y pues me gustaría mucho poder seguir en contacto contigo. ¿Cómo no? Poder por ahí recibir asesoría tuya en cuanto a qué otros poetas por ahí podemos entrevistar. Con mucho gusto. Ahí hay algún buen listado que nos puedas recomendar. Y bueno, pues aquí terminaríamos con la entrevista. Muchas gracias y agradeciendo a todos los que han hecho posible las bambalinas. Y bueno, qué decir, gracias por todo. Pues estuvimos aquí poeticando con Iván Cruz Osorio. Dogma Ediciones, busquen Dogma Ediciones, busquen Malpaís Editorial. Y esto fue un episodio más de Poeticando con Ledesma. Muchas gracias.